ya grande, Dios mío, 15 años después, yo veo hacia atrás y yo ahí todo el trabajo que tengo que hacer para sanar esto. Encontré demasiada oscuridad, no encontré respuestas. Fue como si te arrebataran todas las oportunidades o todas las cosas que tenías permitidas a esa edad para vivir lo que uno vive después de los 20, quizás. No estaba ni 5 de lista, me acuerdo que estaba súper asustada. Todos tenemos un momento, un instante en el que algo cambia dentro de nosotros. Algo dentro de ti hizo que empezaras, marcó un antes y un después. Algo dentro de ti te obligó a tomar una decisión y te hizo transformarte, porque detrás de cada historia siempre hay algo invisible que cambia el rumbo de nuestra vida. En este podcast vamos a hablar de esos momentos, conversaciones reales, historias que marcan, decisiones que transforman, porque si miras bien tu historia, seguro también hubo algo dentro de ti que cambió todo. Un podcast by Proyectados, producido por Agencia Manes. A veces pensamos que soltar es perder, pero hay decisiones que no tienen que ver con rendirse, sino con escucharse. Hoy vamos a hablar de lo que significa cerrar un ciclo, incluso cuando ese ciclo es parte de tu historia, de tu identidad y de tu legado. Hola, mi nombre es Pedro Cortés y esto es Algo dentro de ti. Hoy tenemos un capítulo muy especial y vamos a hablar con una mujer que nos va a contar cómo fue su experiencia aprendiendo a escucharse y tomando decisiones a partir de eso. Hoy estamos con Alejandra Huitrago. Aleja, ¿cómo estás? Hola Pedri, súper bien, súper feliz de estar aquí y muy feliz porque estamos estrenando este podcast. Me alegra demasiado esta invitación. Estoy emocionado, aparte, pues eres la primera, eres el primer capítulo y sé que tengo que contarte algo y es que esto es algo que quería hace mucho tiempo y que hoy se esté materializando. Me tiene el corazón embombado, incluso siento que acá estoy como así, como con muchas emociones, pero tu historia es algo que conocí el año pasado, me lo contaste un día y dije, es algo que tiene que estar en este podcast, es uno de los capítulos que sé que las personas más van a amar, pero sobre todo, Ale, que sé que muchas personas pueden resonar con ello porque incluso dentro de mi consulta como psicólogo, siento que me encuentro con mucha gente que está desmotivada, mucha gente que está desconectada de su propósito o incluso mucha gente que tiene mucha presión en cuanto a lo laboral y en cuanto al camino que tiene que escoger para ser exitoso. Pero bueno, antes de entrar como en materia, yo quiero que nos cuentes quién es Aleja Huitrago para las personas que de pronto no te conocen. Bueno, pienso que ya no me quiero etiquetar en una palabra, pero soy una mujer apasionada, soy una mujer que se mueve por el amor, me encanta todo lo que sea trabajo interior, me encanta conectar con mujeres en ese proceso de crecimiento, de expansión, me encanta la moda, me encanta crear, producir, liderar, creo que eso me define. Ok, ¿a qué te has dedicado durante toda tu vida? Desde que nací, ya hacía parte de la industria del modelaje, siempre súper condicionada por esto. Mi familia toda la vida estuvo en la moda, en la belleza. Mi mamá reina, mi tía, mi prima participó en reinados, modelaje, mi papá modelo. O sea, eso hacía parte de mi camino, de mi historia. Cuando yo nací, pues ya existía la marca, en ese entonces se llamaba Angie Modelaje. Y toda mi vida eso fue algo que me influyó demasiado. Aparte, mi prima es una de mis personas favoritas en la vida, entonces siempre hubo ese camino ahí que me marcó y eso hizo que me dedicara también al crecimiento, no, a la moda inicialmente, al modelaje y luego, no sé si lo vamos a conversar, pero luego me di cuenta que podía darle mi sello, mi toque, mi forma, que fue más hacia el crecimiento personal y el desarrollo integral de las mujeres. Ok, mírale, para ese momento, Angie Modelaje y naces, existe la marca, pero la marca, ¿a qué se dedicaba? ¿Qué desarrollaba? La marca estaba enfocada 100% a formar mujeres, sobre todo niñas y adolescentes, a darles herramientas de modelaje y también ciertos valores y principios que han caracterizado mucho a mi familia. A mi tía, por ejemplo, les encantaba la etiqueta, el glamour, los buenos modales, el hablar bien en público, el saber expresarse. Entonces tenían un pensum bastante integral y eso le fascinaba a las mujeres, pero la razón de ser del proyecto era modelaje. Eso era lo que más les encantaba a las niñas. Aquí en Pereira mucha gente te ha asociado siempre Aleja Huitrago, Stage. Aleja Huitrago, la Stage. Aleja Huitrago, la agencia de modelaje de Pereira. ¿En qué momento pasa de ser Angie Modelaje y se convierte en Stage? Bueno, nuestra empresa tiene 2 ciclos súper lindos. El primero es con mi prima, los primeros 15 años.
se llamaba Angie Modelaje, más o menos en esos 15 años, los últimos 5, ella le cambia el nombre a Stage. Y luego, no, yo creo que estoy equivocada, por ahí 7 años con Angie Modelaje y luego los otros 8 años con el nombre Stage, y luego los siguientes 15 años pues pasa a ser mía, es como el legado que yo recibo bajo el nombre Stage y yo me quedo ya con lo que ella había construido, me lo entrega, yo me quedo con toda la escuela, crece un montón, pasamos de 30 estudiantes a 250 pues en todo el trayecto por año. Y ella se queda con la agencia de modelos profesionales. Entonces dividimos la marca en 2 y por eso mis primeros años de vida hice parte de la marca como estudiante, como familia, pues como parte del equipo y Como luego modelo. como, sí, pero era muy niña, tenía 14, todavía no era modelo. Ya a los 14 recibo la marca y la tengo por otros 15 años. Estás bien chiquita. Sí, incluso me acuerdo que yo le decía a mi papá, con 14, yo le decía, papi, ¿tú crees que yo voy a ser una gran modelo en algún momento como esas modelos así famosas y que me van a contratar? Pues eso no era parte de mi realidad, yo era una niña que soñaba con eso. Entonces, pues por eso como la historia de por qué la gente me asocia tanto, porque ya había un legado que igual hicimos crecer un montón en esos siguientes 15 años. Mi Ale, tenías 14 años, eras una niña, seguro con muchos sueños, que se disfrutaba la industria, que se disfrutaba el gremio, pero en ese momento ibas a empezar a ser empresaria, ¿estabas lista? No estaba ni 5 de lista, me acuerdo que estaba súper asustada y nunca, yo creo que uno de niño guarda escenas en su corazón, en su mente, muy importantes y nunca me voy a olvidar de esa escena donde mi papá me dice, hija, ¿tú qué opinas si nos quedamos con la escuela, que tú seas la dueña? Yo tenía 14, yo pues había llegado del colegio y mi papá fue, me visitó. Y yo era como, papi, es que yo no creo que yo pueda hacer eso. Y él, no, yo te voy a ayudar, no te voy a dejar sola, hagámoslo. Y yo, bueno, está bien. Pero me acuerdo tanto de ese momento y siempre lo cuento, para mí esto ha sido la mejor universidad de la vida. O sea, mi gran maestro, la amo demasiado, le he aprendido. Yo creo que uno en la vida aprende es justamente con las experiencias, aprende haciendo. Aparte hice la Universidad de Administración de Empresas, pero todo lo que yo veía lo aplicaba en la empresa o ya sabía muchas cosas, o sea, yo era la única de mi carrera que era full time trabajo y pues el resto del tiempo para estudiar. Me demoré también un montón. Entonces sí, al principio fue muy duro, yo no sabía mucho, mejor dicho, no sabía nada. Me equivoqué, me daba contra las paredes, todo lo hacía mal y agradezco mucho realmente a mi papá porque él me fue encaminando, él me dejaba equivocarme, me corregía hasta que empecé a hacer no 10 cosas mal, hacía 2 bien y 8 mal y luego fueron cambiando hasta que yo ya hacía todo bien y ya él me soltó eso, pues nos tardó muchísimos años, pero ha sido yo creo que lo mejor que me ha pasado. Ale, tengo muchas preguntas. Bueno, La primera ni siquiera la tenía pensada, pero mientras me contabas como que me surgió y es, uno ve como muchos artistas, cantantes, actrices, actores, tienen mucho que contar de cómo fue, por ejemplo, el estudiar y vivir esa vida de farándula desde tan chiquiticos. Tú no estabas tan sumergida en la farándula, pero tú estabas recibiendo una empresa en el momento en el que todos únicamente nos estábamos dedicando a estudiar. ¿Cómo fue, como a nivel personal y a nivel, no sé, adolescente, alejarte de esa vida adolescente por tener que trabajar y sacar adelante una empresa? eso que dices es súper importante porque eso me marcó a mí demasiado y creo que tú como psicólogo lo puedes entender. Realmente una persona de 14 no está o sea, mentalmente no está preparada para trabajar. Es una etapa de la vida que tiene que vivir el jugar, el disfrutar, el salir, pues cierto, el no pensar en ese tipo de responsabilidades. Y el solo hecho de yo haber recibido ese legado inmediatamente cambia mi personalidad, mi forma de ser, ni siquiera la había terminado de desarrollar. Entonces me afectó o me moldeó más bien la identidad. Entonces, ¿cuál era mi identidad? Que mi papá siempre me la decía y es, tú eres una mujer ejemplar, tú eres un modelo de mujer, todas las niñas quieren seguir tus pasos, tienes que dar ejemplo, tú no puedes estar mal parqueada, tú siempre tienes que salir bien. Ese tipo de cosas que en el fondo te moldean, te hacen cambiar porque tú no sabes
ya grande, Dios mío, 15 años después, yo veo hacia atrás y yo ahí todo el trabajo que tengo que hacer para sanar esto. Y yo amo demasiado a mi papá, también es de mis personas favoritas y de verdad que nada de este sueño hubiera sido posible sin él, pero yo veo eso como me moldeó en exceso, o sea, de verdad que es exagerado, entonces yo era la más buena de mis amigas, la más santa, la más juiciosa, porque siempre tenía que dar ejemplo, y más en esta ciudad que uno sale a la esquina, se encuentra todo el mundo, entonces yo igual ni siquiera era solamente por cohibirme, porque yo me creía esa identidad, tampoco me gustaba pues la rumba, el alcohol, como que algo dentro de mí no conectaba, pero sí siento que me salté esa etapa y ahora grande veo como algunos huecos ahí. Por ejemplo, siento que muy niña recibí una responsabilidad muy grande, pero ahora grande a veces quiero vivir cosas más de niña, como que hubo un cambio ahí que no logro explicar, pero sí siento que me moldeó un montón. Ujú. Claro, aparte porque seguro a muchas personas, por ejemplo, les tocará trabajar desde muy joven por poder darse gustos, por ayudar en su casa. De pronto no era tu historia, pero creo incluso que era algo más grande porque fue como si te arrebataran todas las oportunidades o todas las cosas que tenías permitidas a esa edad para vivir lo que uno vive después de los 20, quizás. Sí, igual yo pienso que a veces uno como adolescente quiere vivir cosas, loquear, ya uno grande sabe que pues tampoco es que sea la gran cosa. Ujú. Que Y no se como que separaría yo, uno de mucho. sí, y como que yo grande digo, bueno, pues hasta mejor, de cuántas cosas me salvé. O sea, en verdad yo agradezco mi historia y así tuvo que haber sido, pero siento que eso me centró un montón, siento que igual fueron cosas para bien y coincido con muchos papás de muchas niñas que cuidaban en este y era como es que yo no quiero que mi hija viva esto, la quiero proteger y yo decía, no te estás perdiendo de nada, o sea, si tu papá está ahí pendiente de ti es porque en verdad te cuida, si no está pendiente de ti es porque te deja loquear y de pronto, bueno, ese es el camino que tú tienes que Ujú. vivir, en mi caso así fue y yo lo agradezco, la verdad no me arrepiento de eso. Ok. Ale, tengo una pregunta y es, ¿qué significaba para ti Stage? Como escuela, como empresa en ese momento que la recibes. Era un proyecto de familia, yo lo sentía como un regalo, por lo que te digo, mi prima era una persona, bueno, es una de mis personas favoritas. Sentía una cosa inmensa, la verdad, y no me sentía tan segura. Claro, una niña de 14 no está segura de su identidad, de muchas cosas. Yo lo veía como un proyecto muy lindo, pero yo siento que ni siquiera dimensionaba a lo que yo me estaba enfrentando, aparte porque el proyecto era pequeño, entonces nosotros teníamos clases solo los sábados, teníamos tres grupos, chiquis, medianas y grandes, fin. Y ya eso empezó a crecer como una bola de nieve. En ese momento, ¿eran solo clase de modelaje o Sí. ahí ya también daban como clase de etiqueta y todo lo que ustedes? Dábamos ese tipo de materias muy complementarias, incluso dábamos baile. Y aquí viene uno de los primeros aprendizajes. Uf, que esto para mí es lo máximo porque tras varios años de tener la escuela, algunas niñas me decían, es que Stage me cambió la vida a mí. Es que desde que yo estoy en Stage yo me amo más. Es que yo me siento más linda, me siento más valiosa. Es que yo he aprendido de la mentalidad y yo decía, wow, es increíble cómo estamos tocando a las mujeres. Y algo dentro de mí me dijo, es por ahí. Entonces yo ya le empecé a dar mi forma, yo ya no conectaba tanto con algunas clases de baile, yo ya quería meterle temas del ser, porque eso estaba en mi alma y yo decía, metámosle a esto amor propio, metámosle emprendimiento, metámosle inteligencia emocional, cositas que a mí me gustaban, que yo estaba convencida que a las mujeres les iba a servir y de ahí en adelante empecé a ver la empresa como una oportunidad para tocar a muchísimas mujeres y eso me llenó de muchísimo propósito y yo siento que eso fue lo que me sostuvo por 15 años, el hecho de saber que estábamos impactando a los demás. Para mí eso era lo mejor del universo. Y mira que no solo a las estudiantes, yo no sé si yo te compartí esto en algún momento, pero incluso a mí Stage también me impactó de una forma especial porque pues bueno, tú y yo nos hemos conocido por diferentes como espacios en la U, por tu hermano con el baile, con Stage, entonces algo por ejemplo como haber sido profe de Stage de baile tipo Divino. 2018, 2019, porque era para la extracurricular que yo funcionaba, digámoslo así.
y que ya en un 2023, en un 2024, donde ya mi camino como profesional es otro, pero es que queremos que vengas y des una clase de gestión emocional, como que yo decía, fue pucha, fui profesor de baile y ahorita ya también me están invitando a participar desde mi profesión y desde lo que hago en mi actualidad. Eso a mí, por ejemplo, también me tocó mucho. Qué lindo. Mira que yo lo agradezco un montón porque sé y soy consciente de la cantidad de vidas que pudimos tocar y que hemos tocado por el solo hecho de hacer las cosas con tanto amor y tanta magia, porque, claro, el proyecto ya era 100% mi energía y de verdad que mi energía siempre ha sido desde el amor, o sea, no sé, recibí tanto que yo decía, esto simplemente es un canal para reciba y dé y utilice todas las herramientas que tiene para servir a los demás y sus talentos. Y parte de mis talentos es como ver el potencial de alguien y conectarlo con, o sea, él tiene ese talento, ¿cómo le puedo ayudar yo? Y a mí me encanta hacer eso, no sé, hace parte de mi personalidad, entonces todos los profesores, los nuevos talentos, fotógrafos, maquilladores, artistas, las mismas niñas, yo hago esto, ok, ¿cómo te conecto? Yo estoy convencida de que esa fue la intención y la motivación de mi corazón y por eso, creo que ahorita lo vamos a hablar, pero por eso me sentí tan satisfecha cuando dije, basta, porque sé que siempre entregué ni siquiera al 1000, el 2000% en todo lo que hacía. Tengo dos preguntas que quiero como unir para ver de qué manera de pronto tú como que las unes o las separas. Y son, ¿qué parte de ti estaba puesta en ese proyecto? ¿A qué me refiero con esto? Como, ¿qué tanta de tu energía, qué tanta de tu motivación, qué tanta de tu creatividad, de tu deseo? Pero a la vez, ¿qué rol desempeñabas tú en ese proyecto? Voy a llorar. Los Kleenex. Ay, no, no quiero llorar. Ahora me va a hacer terapia. Agarrarlo de los Kleenex. Sí, es que yo los tenía acá. ¿Qué parte de mí estaba puesta en el proyecto? De tu energía, de tu Bueno, motivación, de tu... pues básicamente todo lo que yo soy y existo se llamaba stage. O sea, mi energía, mi tiempo, mi vida, mis pensamientos, o sea, todo, eso era mi vida. Como que yo no separaba stage de mi vida. Para de mí eso Alejandra. era mi razón de ser. Y de hecho, me encanta compartir esto. Cuando yo tenía 3 años con la marca, tengo un amigo que amo un montón, que es Javi Arce, y él me comparte la herramienta Ikigai. Y yo haciendo el ejercicio me doy cuenta que yo estaba viviendo full en propósito, pero yo no había sido consciente. Entonces, cuando uno está vibrando 100% en propósito, pues eso no se siente como un trabajo. Entonces, para mí todos los días era algo delicioso porque yo hacía lo que amaba, era súper buena, me pagaban por eso, le servía a la gente. Entonces, toda mi vida giraba en torno a eso y yo decía, qué felicidad, yo ya tengo resuelta mi vida a los 18, gracias Dios. Me encanta y yo me sentía full conectada con eso. Entonces, todo vibraba en torno a eso y también aprendí algo y es que las empresas son la extensión de tu energía. O sea, tiene el mismo ADN, la misma personalidad de su creador, sí, de la persona que lo está liderando. Entonces, el ADN de Stage era, bueno, como soy yo en total esencia. Y eso a mí me encantaba. Entonces, todo el tiempo Stage y yo para todo lado. Las personas con las que compartía eran mis amigos, mi familia, los viajes que hacíamos, Y los que no eran tus amigos, sí hacían tus todo, amigos. o sea, todo. Mi papá siempre me regañaba, ay, es que usted quiere trabajar solo con sus amigos. Y yo, sí, claro, me parece espectacular. Tengo muchos aprendizajes de eso, pero básicamente volviendo a la pregunta, todo, todo era todo stage era mi mundo. ¿Qué rol tenía yo? Esto es una pregunta muy linda. Al principio, mi papá y yo hacíamos todo, 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 todas las áreas, todos los roles y empezamos, gracias a la visión de mi papá, eso sí, lo voy a reconocer siempre, empezamos a crecer. Él decía, vamos a abrir en semana y yo no, en semana nadie va a venir. Y él sí, vamos a abrir y yo no, papi, abríamos en semana. Vamos a tener una secretaria y yo no, no nos va a dar para pagar una secretaria y él sí, vamos a tener un administrador y así. Y él siempre se la pasó peleando conmigo a las malas para crecer el negocio al punto
que en los últimos años yo ya no quería hacer nada. Yo ya no quería dar clase, yo ya no quería administrar, yo solo quería Ale- levitar, Alejandra Delegación. hacer mis cosas porque aprendí a hacer todo y solté lo más que pude y eso me encanta porque también hace parte del proceso de emprender. Pues teníamos muchísimas áreas, delegaba un montón y al mismo tiempo estaba pendiente de todo, o sea, como que aprobaba, me socializaban, porque igual siento que si tú sueltas, no va por el camino que tú quieres. Entonces, bueno, pasé de eso, de todo a nada. Porque pues aparte es eso, creo que los que te conocemos o los que conocen tu marca vieron todo ese crecimiento y vieron cómo cada año el desfile de stage era más grande, cómo cada año era más innovador, cómo incluso uno se encontraba más adolescentes y más niñas en la calle con el uniforme de stage. Y Yo, uno diría, Alejandra está súper conectada ahí. bueno, creo que tengo tres momentos importantes que se conectan entre sí. El primero es que conozco a una persona, psicóloga, y yo le digo, yo quiero que tú me ayudes, me encanta lo que haces, quiero que me ayudes, quiero estar en un siguiente nivel. Y una de las conclusiones que sacamos es que ella me decía, Ale, lo que pasa es que tú estás así con stage, o sea, es una cosa que no se puede separar y necesitamos ocuparnos de Aleja. Y yo me sentía súper cómoda con eso. Y ella me dice, vamos a separarlo. Y stage es una cosa y Aleja es otra cosa. Y lo trabajamos tan a fondo que logro, pues después de muchos meses o años, no sé, separarlo. Entonces, ahí fue un momento importante. Te voy a hacer un paréntesis ahí, yo ahorita te ayudo a retomar. Soy Listo, experto en eso. de una. Mi Ale, eras así y tú estabas bien, tú estabas feliz, pero ahorita si miras hacia atrás, en ese momento, ¿qué era tu vida? Tu vida social, tus hobbies, tu relación amorosa, ¿eso existía? ¿O Sí, realmente, sí. Lo que digo es que, ejemplo, muchos de mis amigos trabajaban conmigo, entonces mientras viajábamos compartíamos. Mi papá y yo también, papá e hija, pero más trabajo. Sí, como que, digamos, mis finanzas, mi círculo social, todo giraba en torno a eso y de hecho todo giraba en torno a mí y yo me creía así y eso también es una conclusión que saco de este proceso y es como siempre crecí como todo esto gira en torno a mí. Eso también me costó amistades y cosas. Y así me tocó, ese era el camino que tenía que vivir y ya pues lo estoy aprendiendo y me estoy saliendo de eso. Ahora esta Aleja es como, ya no quiero figurar tanto, como que ya estoy saliendo de ese rol que yo misma creé, pero sí, claro, tuve una pareja muchos años, bueno, todo, pero todo apuntaba a que todos me ayudaban, todo era para stage y todo era así. Entonces, ese es un primer momento. Un segundo momento es que empiezo a viajar un montón con la marca, empezamos a crear proyectos grandes, súper feliz y otros proyectos personales. Y cada que volvía a Pereira, yo me sentía rara. Como que yo estaba feliz y llegaba a la ciudad y yo me sentía estrecha, yo me sentía incómoda y yo empecé a observar eso y yo, aquí hay algo que me está hablando. Y el tercer momento, que no se me va a olvidar, voy un día a clase, yo ya no daba clase porque me la pasaba viajando, yo estaba súper feliz, pero amaba mi marca. ujú, Cuando yo llego a la escuela y yo veo a las niñas en clase y yo digo, ¿yo qué hago acá? ¿Yo qué estoy haciendo? ¿Cómo así que modelaje? Estas niñas qué están haciendo con su vida, yo qué estoy haciendo con mi vida, me generó como, ¿cómo se dice esto? Me repeló. sí, Y antes, toda la vida, pues eso era mi estilo de vida. Y ahí yo dije, oh my God, algo está cambiando dentro de mí. Y pues con esas tres situaciones empieza un proceso, fue madre, de ir hacia adentro, pero fuerte, hasta poder tomar la decisión que tomé. ok. Que empezó a no sentirse igual. Pasa que, bueno, yo concluyo algo y es que como yo tenía tan claro mi Ikigai era con stage. Yo decía, bueno, el Ikigai es pensar en lo que amas. Yo amaba el modelaje, la moda, ayudar a las mujeres. Bueno, eso lo amaba un montón.
tus talentos, pues era buena en eso, modelo, empresaria, profesora, bueno, todo este tema, las formas en las que recibes dinero, pues por mi empresa, por modelar, por enseñar, lo mismo. Y lo que tú sientes que le puede servir al mundo. Para mí es el amor. Y pienso que el amor propio, pues es un gran comienzo. Y yo estaba convencida que las niñas estaban creciendo en amor propio, por ende, le estaba ayudando al mundo. Entonces, eso me hacía permanecer ahí. Tenías una idea muy reforzada aparte. Sí, no, yo estaba más, yo no, yo ya me puedo morir tranquila. Y un día yo digo, Dios mío, si entonces yo ya no estoy vibrando igual con Stage, ¿qué va a hacer de mi vida con el propósito? Se me acabó mi propósito, ¿qué voy a hacer? Entonces no se sentía igual el propósito porque yo ya no me sentía feliz y conectada, yo ya quería hacer otras cosas, pero claro, todo muy nublado, son ideas de pensamientos, porque cuando uno quiere cambiar las decisiones, empieza por un sentimiento, por un pensamiento, pero todo muy suelto. Y básicamente yo ya no me sentía, yo sentía que yo ya no era esa, que yo Ok. estaba cambiando y cada vez quería hacer más cosas y pensamientos así random le empiezan a coger como, es que es una palabra muy fuerte, pero como un poquito de fastidio al modelaje. Ok. Y no, jue madre, es que eso, no, eso me revolcó. Por eso yo digo que este ya es mi gran maestro de vida, porque definitivamente tu empresa es la que te hace mirar más hacia adentro, es conocerte todas las facetas. Si estás bien conectadito con tu empresa, uff, aparte, no es casualidad lo que tú decides hacer, por dónde te decides ir. Entonces, a raíz de eso es que yo empecé a mirar hacia adentro, a conocer esa versión de mí que nunca estuvo solamente en el modelaje, siempre desde mi esencia era el ser. Y yo me permití ir más hacia adentro y aunque el modelaje suena muy interesante para las mujeres, yo siento que ayuda con el autoestima, te da muchísimas herramientas. También pienso que es como un ideal de casi todas las mujeres, porque eso nos hace sentir lindas, aprobadas, que encajamos. Entonces, claro, todo el mundo, todas las mujeres quieren ser modelos, tener buenos seguidores, las fotos, como que en verdad les ayudaba, pero en el fondo yo siento que simplemente como ganadito estábamos yendo hacia ahí. Entonces, me quise ir más a profundidad y decir, creo que esto no es mi identidad, entonces, ¿qué es mi identidad si ya no es Stage? Y ahí yo ya como que ¿Te dije, oh derrumbas? my God, se me cayó el mundo por completo, por lo que te digo, Stage era mi universo y esa era mi verdad y para mí era espectacular, pero era salirme de esa mentalidad de romper esa estructura, me costó demasiado. Este punto me parece muy especial, Ale, porque ay, hay una expresión que yo creo que todo el mundo odia y que nos cansa y es los procesos no son lineales, ¿cierto? Ujú. Y creo que para la gente es muy difícil de procesarlos. De hecho, yo con mis pacientes me doy como la tarea de desglosar muy bien esta idea y yo a todos les digo, los procesos no son lineales, pero más que eso, yo quiero que siempre nos concentremos en que los procesos no son puntuales. Tal vez hay un punto o hay un momento que nos lleva a, que nos muestra la Ujú. señal, que nos indica que, pero eso no significa que tú recibas la señal y todo cambie en ese instante. Allí empieza el proceso. Entonces, para mí, la expresión debería ser, los procesos no son los procesos no son puntuales. Los procesos requieren precisamente eso, de un Ujú. proceso que incluye tiempo, que incluye transformación, que incluye autoconocimiento. Tú empiezas a atravesar este momento y ese proceso que no es puntual, sino que requiere un trabajo y que empiezas a encontrarte. Precisamente en ese punto en el que tú dices como todo se derrumba, mi universo era stage, esa ya no era yo. Ay, Dios, encontré demasiada oscuridad, no encontré respuestas y creo que es de los momentos más vulnerables en los que yo he estado. Eso fue en el 2024 y eso no se siente bien, porque después de uno pasar de sentirse tan feliz, tan conectado, todo maravilloso, saber lo que quiere, mejor dicho, pasar a no saber nada, qué camino coger, no, o sea, veo todo oscuro, nublado, caos, no le encuentro luz, no le encuentro rumbo, sentido, eso fue demasiado duro. Mi mamá era súper preocupada, ella decía, ay, yo creo que mi hija tiene depresión. Justo ahí iba, como que quería preguntar, ¿crees que tu exterior reflejaba eso?
Sí, 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 sí. Yo me sentía, uff, yo me sentía mal, me sentía incómoda. Uy, no, eso fue, me acuerdo, y es como, yo creo que es el año más difícil de mi vida, aparte porque digamos que estamos hablando de la empresa, pero uno como ser humano es más que el área de trabajo, es muchas cosas. Ujú. Y en general todo estaba súper oscuro, pero obviamente tú seguir con tu vida, seguir trabajando, seguir figurando, seguir haciendo, pues es simplemente como existir, ¿cierto? Pero por dentro estar súper, súper perdido. Ese año viajé un montón, todos los meses viajaba. Por photoshoots y por cosas Sí, así. tenía demasiados viajes y yo decía, qué especial que el año, incluso inicié el año viajando sola. Y dije, qué especial que el año en el que más he viajado ha sido el año en el que más he tenido que ir hacia adentro. Como que, y una amiga, una de mis mejores amigas me regaló una bata, una levantadora que decía, el viaje es hacia adentro. Y yo amo como escuchar los mensajes de la vida. Y yo decía, esta bata me confirma que por más viajes que yo quiera hacer y por irme, tengo que ir hacia adentro. Y la vida me fue llevando a ir hacia adentro, a utilizar las herramientas que tenía para ayudarme, porque en verdad me sentía muy mal. Tenía unas buenas personas al lado apoyándome, mi familia, algunos amigos. Creo que el entorno también es demasiado importante. Y como tú dices, no es que de la noche a la mañana ya se resolvieron las cosas. Pienso, y si alguien está viviendo un momento así, es como confiar, aceptar y estar convencido de que en algún momento vas a ver un destello de luz, en algún momento Uf, se yo va a creo resolver. que ahí se vuelve muy importante no querer entenderlo todo, que yo creo que es una de las cosas que hoy en día con tantas herramientas, con tanta información, con tanto acceso incluso a formatos como este, a veces escuchamos y recibimos información y creemos que esa información es para querer entender todo lo que nos está pasando, para querer transformar ya todo lo que estamos Total, viviendo. Y yo creo que muchas veces hoy te estoy escuchando esta historia, hoy estoy escuchando lo que para ti fue relevante, pero eso no significa que hoy en mí tenga que generar algo, porque puede que incluso una experiencia que llegue en 6 meses sea la que me haga conectar con esta información que estoy recibiendo hoy. total, todo a su tiempo. Y eso me hizo concluir que simplemente tenía que transitarlo y que las piezas se iban a acomodar en el momento perfecto. Y tuve varias señales súper lindas, te las cuento. Por favor. Bueno, una de ellas es conversaciones con mi papá. Él siempre me acompañó en este proceso y rara vez nos poníamos de acuerdo, como que él echaba para un lado y yo para el otro. Y un día él me dice, hija, yo siento como que Stage está llegando como a un cambio, necesita un fin, una era, ¿será que tú estás para otras cosas? Y yo ya lo venía sintiendo, pero no, yo decía, donde yo le cuento esto a mi papá, Dios mío. Y eso para mí fue una señal porque yo decía, que mi papá esté de acuerdo conmigo. No, no, tiene que ser una cosa muy loca. Eso fue una de las cosas. Dos, teníamos un consultor que era, mejor dicho, un guía para nosotros y en una conversación él logra, porque es un teso, logra ayudarme a estructurar una posible vida de Ale sin stage. Como que tú puedes hacer todo esto, trun, 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 y yo, wow, me encanta. Entonces, claro, eso me dio muchísima tranquilidad y me hizo tener el camino más claro. ¿Dudaste en ese momento de tu propósito? ¿O seguía alineado? Sí, claro, dudé un montón. Desde que yo ya no me sentía cómoda en stage, a mí se me desbarató el propósito. Entonces yo decía, y ahora yo qué voy a vivir, qué voy a Ikigai, ¿qué es hacer. eso? Y concluí que el propósito puede cambiar porque parte de lo que te apasiona. Y si a ti te apasiona otra cosa, pues entonces lo puedes volver a construir. Ese también fue otro aprendizaje súper lindo que tuve, como te puedes permitir cambiar de propósito. O sea, tú estás viviendo, es tu proceso, no tiene que ser la historia que quiere tu familia, no tiene que ser la historia que quiere tu pareja, es la que tú quieras. Y si quieres cambiar el rumbo, lo puedes hacer. Y de hecho, muchos empleados son valientes y cambian su rumbo
pocos empresarios se atreven a decir, yo ya voy a hacer es otra cosa. O sea, es más duro que tú como empresario digas, no, esto se acaba y voy a empezar otro rumbo. Yo sé que los hay, pero es mucho más difícil. Y yo decía, no, si los demás se permiten, yo por qué no me voy a permitir cambiar el rumbo si es algo que yo siento que mi alma lo pide a gritos. Ok. ¿Qué pasaba por tu mente cuando empezaste a considerar soltar? Ay, era súper duro. Era súper duro. De hecho, el consultor me decía, listo, ya, entonces cierre el otro año. Y yo, ay, no, ¿yo cómo voy a cerrar? Y aparte fue tan hermoso porque, a ver, creo que como seres humanos tenemos muchas estructuras mentales y la gran mayoría no son verdad. Entonces es muy bonito ver cómo uno va derrumbando una por una, con amorcito. Por ejemplo, yo decía, qué pesar de las niñas. O sea, ¿yo cómo les voy a hacer eso? Esa era mi mentalidad y yo no era capaz en el pasado, pues cuando lo pensaba, y yo misma me respondía, ¿y a quién le va a pesar de mí? O sea, ¿cómo yo le voy a ayudar a una niña a cumplir sus sueños, a ser feliz, a estar conectada, y yo infeliz ahí sosteniéndole a ella el sueño? Incluso decía, las niñas vienen acá 1 año, 2 años, 3 años máximo, pero se van. Yo me voy a quedar toda la vida haciendo esto y yo no quiero esto. Entonces, eso pienso que fue uno de los aprendizajes que tuve. Y se me olvidó la pregunta. Como que qué pasaba por tu mente cuando empezaste a Ah, considerar ya, ya ya, 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 soltar. ya. Otro era el equipo de trabajo. Yo decía, ay, no, qué pesar del equipo. Yo, ¿cómo les voy a decir que chao? Teníamos como 10 personas y yo, ay, no, 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 yo no puedo. Mi papá también, esto también era la razón de ser de mi papá. Entonces también el equipo, pues el equipo va a buscar, va a cambiar, les van a llegar otras oportunidades, todo es temporal, la gente no se queda en el trabajo toda la vida, en un Ujú. mismo trabajo. Y la otra era yo, ¿qué va a hacer de mí? Pero al mismo tiempo era como esa valentía. Yo siento que fui demasiado valiente y yo siempre me había considerado muy débil, como muy miedosa. Últimamente me percibo súper valiente porque siento, y en estos días escuchaba un podcast que decía, la valentía no es la fuerza que tú tienes física, ni, ay, yo voy. No, la valentía es ser vulnerable, de mirar hacia adentro, escuchar tu alma y tomar decisiones. Y siento que he sido súper valiente. Yo me felicito, digamos, hoy 2026, yo digo, Dios mío, ya pasé todo eso tan horrible, ya pasé, lo logré, estoy aquí, qué felicidad. De hecho, yo siento que la gente, las personas más valientes son incluso las personas que han sentido el miedo de manera más fuerte o más grande, Qué lindo. pero que simplemente han decidido no quedarse en eso. Y Ujú, yo creo que cuando hablamos de valentía tenemos que nombrar así el miedo, porque es que antes, para que haya lugar para para la valentía, tuvo que haber mucho miedo de por medio. Si total, no, simplemente no puede existir. total. Mi Ale, de esa decisión, ¿qué era lo que más te costaba a ti, a Alejandra, para tu vida? No para la empresa, que ya lo nombras de los empleados, las chicas que hacían parte, sino para ti, ¿qué significaba para ti cerrar? 100% la identidad, Pedri, porque yo crecí con esa identidad. O sea, si tú describes la personalidad de Stage, es mi personalidad. Entonces, cuando uno crea toda su identidad basado en una empresa, derrumbar eso y permitirse construir una nueva versión, creo que es de las cosas más difíciles que hay. Em, Aparte, yo solamente sabía hacer eso. O sea, yo nací ya en esa empresa, me dieron Eso esa creías. empresa. Sí, o sea, yo fui creada para eso, básicamente en esa versión de Aleja, como que yo solamente sabía tener empresa. Yo jamás he trabajado para alguien, jamás he sido empleada, jamás he cumplido un horario, como que también muchas bendiciones, pero literal no concibía otra forma, otra cosa. Entonces, no sé, muchos independientes, empleados se pueden permitir y evolucionar y visionarse en otras cosas, pero yo, esa era mi realidad absoluta y yo decía, yo quiero hacer esto toda la vida. Ujú. Entonces, creo que romper esa identidad para decir, voy a darle paso a otra, creo que eso fue lo más fuerte, pero me siento súper feliz de lo que encontré detrás de eso. Mi Ale, hemos hablado de tu papá y de todas formas tengo una pregunta muy puntual ahí respecto a él, pero hablemos de cómo empezó el capítulo.
del legado familiar y de lo que construyó tu prima y de cómo te cedió un sueño. Ujú. ¿Cómo fue conversar con ella? Con mi prima de este cambio fue demasiado hermoso. Yo estaba muy asustada, porque yo tenía una creencia limitante. Yo decía, mi prima se va a poner brava, va a decir, ¿cómo se te ocurre dejar algo que yo te di? Esa era mi creencia. Y fue hermoso. Es que por eso digo que esto es un maestrote de vida. Yo ya estoy convencida pues de lo que quiero, le comparto a ella. Yo, y bueno, ¿qué me va a decir? Y me mira y me dice, te apoyo 100%. ¿Quién más que yo para entender lo que tú estás sintiendo? Porque yo sentí lo mismo que tú y por eso te di este legado. Y si nos vamos a términos más como especiales, resulta que mi prima empezó la marca cuando ella tenía 14 y la tuvo por 15 años. Me la da a mí cuando yo tengo 14 y justamente pasaron 15 años y ya Ok. energéticamente era como Era como el ciclo. cerrar ese ciclo y ya no había una tercera generación que quisiera hacer eso. Entonces fue, para mí fue como descargarme, sabiendo que mi prima me apoyaba, mi papá me apoyaba, ya, o sea, mi mamá me apoyaba, yo decía, esto es una señal divina total de que por ahí es. Y, y adicionalmente, nosotros amamos nuestra marca, pues mi prima trabaja con ella, con modelos profesionales, en diferentes ciudades, y yo también quiero seguir utilizando la marca. Entonces no veíamos viable como cederla, venderla, es que la marca somos nosotras y la vamos a seguir utilizando para lo que queramos, para la siguiente evolución que le queremos dar a Stage. Mi Ale, tu papá empezó a percibir esas señales, apoyaba tu sensación y demás, pero ¿cómo es el proceso de entender todo esto, cuestionarte y ya decir, esto no es lo que quiero para mi vida? ¿Cómo se toma esa decisión? La vida fue guiando todo, Dios, la vida. Nosotros en el 2024 yo ya digo, ok, yo ya no quiero esto, ahora, ¿cómo? Pero era demasiado pronto para cerrar ese mismo Sí, año. total. ¿Cómo lo voy a pasar de la mente a la acción? Ese es el reto, materializarlo. Aparte, teníamos que hacerlo muy bien porque nosotros funcionábamos con calendario escolar. Entonces, abríamos en febrero, cerrábamos en noviembre, desfile en diciembre, etcétera. Entonces dijimos, ok, si yo no lo quiero, vamos a hacer un experimento y en el 2025 vamos a ensayar cómo es la empresa sin Aleja y sin John. E hicimos el experimento y salió mal. O sea, delegaste todo por completo. Sí, digamos que yo le cedí a unas personas como la administración, como que yo dije, yo sé que te gusta este proyecto, hazlo, a ver si funciona y yo voy a ocuparme de lo que yo quiero ocuparme. No le vamos a decir a nadie, igual es mi imagen, todo, o sea, es mi marca igual, simplemente inténtalo. Y no salió tan bien. Pero por eso digo que todo es perfecto, porque ya a mitad de año, del año pasado, yo dije, no, no más. Yo dije, es que estaba muy conectada. Entonces yo dije, no tiene sentido que esto que no tiene mi energía, pero que es mi nombre, se mantenga. No, como que yo dije, no quiero. Entonces ahí digo, voy a cerrar a mitad de año, pero no podía cerrar a mitad de año porque las niñas estaban estudiando, porque había que hacer un desfile. De hecho, el abogado nos decía, ¿cómo se le ocurre cerrar si en el contrato está que las niñas tienen que tener un desfile? O sea, usted no puede decir no hay desfile. Y yo no quería hacer desfile porque, Dios mío, eso sí que era una energía invertida a la N potencia. Sostener energéticamente ese desfile por 15 años, yo ya estaba cansada, Pedri. Es que aparte ahorita como que hay una emoción muy puntual y no me voy a adelantar porque yo quiero que hablemos mucho de ella porque siento que es algo que la gente atraviesa actualmente y que casi nadie sabe gestionar y es la culpa. Ujú. Sobre todo porque en muchas ocasiones hay culpa que ni siquiera es de uno. O sea, que ni siquiera es culpa, pero que la gente lo confunde con culpa. Pero antes de ir a ese punto, mi Ale, precisamente eso me preguntaba. ¿Cómo uno sostiene algo durante un año más cuando uno ya no quiere eso? Mm, Bueno, yo creo que ahí es muy importante el tema de tus principios, porque si bien yo no quería, pues tampoco podía ser irresponsable y yo siempre he cuidado mucho mi imagen y eso nos ha caracterizado un montón. Entonces, mis papás decían, Ale, sé fuerte y aguanta y métele ganas. Entonces yo dije, ok, me fui al último viaje que hice a mitad de año y cuando llegué dije, se la voy a meter
toda y saqué una fuerza interior. Yo dije, voy a hacer esto divino y empezó la inspiración con el equipo de que vamos a hacer el desfile. Justo cumplíamos 30 años y yo decía, pues hagamos el aniversario de los 30 años de toda nuestra historia y todo empezó a cuadrar. Y es que eso es lo precioso cuando uno Aparte el está nombre alineado. Total. de ese show. Total, cuando uno está alineado, cuando uno es capaz de ver los mensajes que le está dando la vida afuera, o sea, ¿cómo es posible que cumpliendo un aniversario 30 yo ya quiera cerrar y que se una con el tema? O sea, todo era perfecto porque la vida es así, la vida es perfecta y yo siento que estaba muy alineada con ese camino. Entonces dijimos, bueno, el desfile lo vamos a llamar The Last Show, que es el último show de nuestra historia y lo vamos a celebrar. Y empezó toda una estrategia. Tengo unos amigos divinos que hicimos lluvia de ideas y le dimos un formato hermoso en el que yo dije, ok, vamos a hacer el último desfile en diciembre y lo vamos a cerrar con broche de oro como nos caracteriza. Y fue esa fuerza interna la que saqué para decir, tengo que hacerlo. O sea, Ujú. no soy capaz de no hacerlo, obvio, porque siempre me ha interesado también mucho cuidar mi imagen. O sea, yo no era capaz ay, Aleja, dejó ese tirado ahí. No, no era capaz. Sí, o este fue el show de stage. Exacto. Entonces, le dimos como ese camino y me acuerdo que hicimos un plan estratégico porque primero lo decidimos mi papá y yo, se lo contamos a mi prima, después se lo contamos al equipo, el equipo llorando, asimilando, asumiendo, aceptando, después se lo conté clase por clase a todos los grupos en persona. Claro, Ale, aparte porque yo creo que lo especial de tu historia, y muy desde el privilegio también, afortunadamente, y es que no es la historia de chicos tenemos que cerrar porque quebramos, porque los números no están funcionando. Es tenemos que cerrar porque mi corazón no está en paz. Total, era con total honestidad y yo decía, voy a ser transparente. Entonces yo les decía, niñas, el tema es este, qué divino, el desfile se va a llamar The Last Show. Y todas, como así? Yo, se va a llamar The Last Show porque va a ser el último show y me tocaba explicar y abrir mi corazón y en cada clase lloré y todas al final eran como, te entiendo, qué valiente, gracias. Y yo estaba muy asustada, la culpa, porque yo decía, no, se van a poner bravas, se van a ir, no, esto se va a armar un miércolero acá, cero, se fue una niña. Digo, como que "Ay, yo no quiero salir en el desfile si este ya no va a estar el otro año. El resto se lo querían disfrutar. Obvio, le metieron el doble de energía. Hicimos una campaña divina que era para las mujeres que ya hubiesen estado en stage en nuestros 30 años, en toda la historia. Entonces tuvimos mujeres de 40 años, de 30 años, como que en el pasado estuvieron, tuvimos 30 mujeres para esa pasarela de 30 años. Después de que se lo conté a las niñas, se lo contó a los papás en una reunión virtual y después de eso lo hago público. O sea, me tocó paso a paso, eso era como, para mí, eso era un plan estratégico Yo me acuerdo que tú súper grande. viniste acá como un viernes o un sábado, me contaste y me dijiste, mañana sale el video que cuenta qué va a pasar. Incluso me lo mostraste. Ale, creo que ha sido un momento muy especial y estoy amarrado a algo este 2026 y quiero compartírselo a todo el mundo y es, para mí la vulnerabilidad es la herramienta más poderosa que existe. Y claro que ser vulnerable trae consecuencias, como absolutamente todo en la vida, pero sé que la mayoría son positivas. Y Total. ver un respaldo de esos, incluso por las chicas que te admiran y que estaban allí porque eras tú quien figuraba como esa imagen, creo que es una de las cosas que más puede estar llenando tu valentía en este momento. Hablemos de esa culpa. Tú eres una mujer muy trabajada, Ale, y yo sé que tienes muchas herramientas y que quizás hoy puedes saber qué era culpa y qué no. Pero en ese momento, ¿cuáles eran esas cosas que se disfrazaban de culpa o que tú sentías que eran culpa? No, a mí eso sí me afectaba demasiado. Lo que te digo, yo pensaba que la gente iba a reaccionar mal. Desde mi papá, mi prima, o sea, todo. Yo Ujú. pensaba que iba a terminar en algo malo. Y solamente aprendí, siendo vulnerable, que la gente lo iba a tomar hermoso porque igual yo decía, es que cómo se van a enojar por yo querer vivir mi vida si yo no les estoy debiendo, yo estoy haciendo todo con amor profesionalmente, Y no estoy estoy dejando nada cumpliendo, tirado. exacto. Los papás, ay, gracias, qué hermosa, te apoyamos. La gente en redes, entonces ahí se me quitó la culpa, me tocó mirarla de frente y decir, voy a accionar y voy a estar así. Quiero contar algo que fue súper
íntimo para mí el año pasado y me parece lindo compartirlo. Mm, yo soy una persona muy sensible y mi cuerpo siempre expresa, o sea, mi cuerpo habla, cuando yo estoy pasando algo, mi cuerpo me dice. Y el año pasado he tenido el episodio más fuerte de mi vida con el acné, pero era una cosa horrible, eso también me dio muchísima depresión, me hizo mirar hacia adentro demasiado. Claro, porque aparte siempre has estado en la industria de la perfección. Y era horrible, y yo decía, Dios mío, yo pensé que yo me amaba. Yo diciéndole a las niñas de amor propio, ¿cuál amor propio? Porque me sentía bien, yo me sentía horrible y no paraba, o sea, no paraba, Pedri, era cada vez peor y yo estoy en una etapa de mi vida donde quiero todo muy natural, entonces yo decía, no voy a hacerla fácil de tomarme las pastas y ya, no quiero ser valiente, no, esa valentía, Dios mío, yo decía, ya, deme esas pastas, ya, eso me duró un año. Y adicional era tan espectacular porque era mi cuerpo expresando todo lo que yo estaba viviendo, dando la cara a eso que era una faceta, mostrando mi imperfección. Uy, fue tan duro, pegué tantas lloradas. mm, Terminó todo el desfile, entrego. En enero me hago un detox, o sea, cero redes, cero make-up, me fui de viaje y se me empezó a quitar un montón. Y ya hoy voy como al 30%, 20% de lo que tenía y me siento tan feliz. Y aparte mis niveles de cortisol altísimo, la carga, o sea, cuando yo entregué todo, tú no sabes, yo me sentía la mujer, no, yo casi volaba de lo liviana que estaba. Mi Ale, yo sé que todo no finaliza cuando finaliza el show, porque hay un montón de pendientes, pero ese era como el cierre significativo. ¿Qué sentiste Sí, ese día? yo pensé que me iba a dar muy duro, pero no. También, uff, eso es de lo mejor que siento que le pude compartir a la gente y que le quiero compartir ahora. Y es que los finales no son tristes. Y estamos socialmente acostumbrados a que un final es sinónimo de tristeza. Y para mí yo me sentía feliz, yo me sentía libre, sentía que iba a ser más feliz y me lo recordaba. Y yo escribía, Ale, esto lo estás haciendo porque quieres ser más feliz. Entonces, disfrútalo. Y todo lo hacía con amor y en presencia. Entonces, el hecho de resignificar eso, para aprender esto, paréntesis, tuve que vivir varios episodios en el pasado de finales que los empecé a ver con agradecimiento, felicidad, no como algo triste. Y creo que yo le compartía eso a la gente y la gente es como que, ay, cierra, qué pesar. No, yo era con otra energía, con otro mensaje y eso me pareció súper hermoso. Solamente iniciando el show, como en la en la reunión de equipo, me acuerdo que ahí dije como que, wow, es la última vez que yo voy a hacer esto así, con estas personas. Claro, cuando uno piensa en algo por última vez y le viví el duelo, fue la única vez que lloré. De resto, súper bien. Ya iba justo a ese punto. La siguiente pregunta era, ¿hubo duelo? Hubo duelo en el año que yo me sentía horrible. Yo creo que ese fue el duelo. El tema del acné me hizo sacar, me hizo llorar lo que no está escrito. Y me pasó algo súper lindo y es que yo cerré stage, bueno, hicimos el desfile en diciembre a principios, entregó la casa, que eso también fue como wow, porque yo nací y esa casa ya era pues de mi familia, estuvimos ahí toda la vida, entregamos la casa y yo no siento nada. O sea, yo, bueno, me fui de viaje. No, yo en mi vida, yo ya no con un pie en el 2026. Y yo, bueno, chao. Cuando yo en enero, ya tranquila, en silencio, estaba como tiempo para mí y empiezo a planear mi año, no era capaz. O sea, no me daba, no me fluía. Yo decía, ¿por qué no soy capaz? Y solita me puse como bueno, solita con ChatGPT. Me puse a preguntar y yo, oye, ¿qué pasa? ¿Será que, no sé, qué pasa? Él me dice, ¿será que hay un ciclo que no ha cerrado el año pasado? Y yo, ay, no puede ser. Yo dije, ay, madre, yo ni siquiera le escribí una carta de agradecimiento a Stage y a la casa, sabiendo que eso era mi vida. Yo, ¿cómo no le voy a agradecer? Entonces abro mi agenda y escribo y ahí lloré en enero. Y cuando yo hice eso, ya todo se cuadró, pero se cuadró de una manera que, trun, la energía se acomodó y este 2026, y aparte con la energía del 2026, empezó espectacular. ¿Qué haces ahora?
Bueno, ahora no he podido terminar de organizar mi vida porque sigo en muchos proyectos, pues como que me han tenido. Y nadie la ha organizado, tranquila. Aquí nadie ha organizado su vida. Pero bueno, actualmente tengo proyectos grandes y proyectos micro. Grandes, estoy organizando Eje Moda, toda la parte de producción de pasarelas, concepto, que justamente es lo mismo que hacía en el desfile. Y yo decía, ay, qué rico porque es el mismo trabajo sin la carga de el 100% sobre mí. Entonces, Ujú. eso me tiene fascinada. Claro, porque tienes más equipo, más delegaciones, más todo. Sí, porque yo hago mi rol. En cambio, en el otro yo estaba pendiente de todo lo Claro, que eras pasaba. la organizadora. Exacto. Entonces, bueno, estoy con ese proyecto. Encontré una de mis grandes pasiones que es viajar y hacer producciones en diferentes países. El año pasado hice una en Italia con una de mis actuales mejores amigas. Fue espectacular. Producciones y campañas grandes de moda para marcas grandes de Bogotá, de Medellín, de otros países. Nos fue increíble. Bueno, de acá Pereira también nos fue increíble. Y tenemos varios proyectos para Este, realizar este año con ella, que amo su trabajo. Sigo trabajando con moda, pero esta vez desde un tema más de asesoría, de producción de moda, asesoría personalizada, mentorías. Claro, la gente me escribe, yo igual quiero aprender lo que tú tienes y yo lo quiero compartir, solo que yo no quería algo tan grande, tan pesado. Ese no es mi deseo en este momento y me costó mucho llegar ahí porque está muy asociado con lo que pensamos que es el éxito. Y fue muy hermoso para mí darme cuenta que el éxito de verdad que es la vida simple. Yo decía, yo me quiero disfrutar una mañana para mí. Y cuando yo toda mi vida ocupada 100% y la gente me asociaba, ay, tú no tienes tiempo, tú eres la más ocupada, no es éxito. Éxito para mí son las mañanas lentas, tiempo para escribir, para hacerme el desayuno, para ver a mi mamá. Ay, yo me siento millonaria. Para irme de viaje si quiero, para irme a tomar un café, no ser esclava de mi tiempo, para ir a clases te he visto muy activa moviendo el cuerpo. para estar, para mí, para vivir y también para ir hacia adentro. Porque esa crisis fue tan fuerte que yo decía, yo de verdad quiero profundizar en el proceso del ser, en el proceso espiritual, pero yo decía, ¿en qué momento? Si uno se la pasa tan ocupado toda la vida en el trabajo, en las ocupaciones, en resolver un año, el otro y se va, ¿en qué momento vas a hacer todo ese proceso del ser? Y a mí el tema del ser me viene llamando un montón. Entonces, ahora que me preguntas qué hago, pues actualmente sigo en moda produciendo, pero si tú me preguntas algo más a profundidad, yo quisiera migrar un poco más a los temas del ser y Aquí seguir, estamos. y seguir mm, inspirando a las mujeres, ayudándolas en su proceso desde el ser. Me apasiona el tema del coaching, me apasiona esas mentorías uno a uno. Este año voy a hacer un retiro para mujeres con una amiga. Entonces, eso realmente es lo que mi alma me está llamando y siento que es lo que siempre me ha llamado, solo que antes estaba bajo el estuche del modelaje, pero en el fondo a mí me Siempre fuiste tú. importaba tocar el corazón. Eso es lo que a mí me importaba. A mí no me importaba si la niña desfilaba bien o mal, no, me importaba si ella se podía sentir mejor. Y ya ahora no lo quiero hacer dentro de esa superficialidad del modelaje, lo quiero hacer desde otra perspectiva y quiero migrar a eso. Por eso digo que todavía no lo he terminado de estructurar, pero lo voy a hacer. Estoy haciendo como ese ajuste y me siento súper alineada con eso. Mi Ale, no quisiera cerrar, quisiera quedarme charlando aquí horas, pero vamos a hacer dos preguntas. Una para ti, una que va dirigida a ti y otra que va dirigida de ti hacia el público. La Listo. primera es, si pudieras hablar con la Aleja que estaba dudando en ese 2024, ¿qué le dirías? Bueno, la abrazaría, le diría tranquila, sé que está todo nublado, pero te lo aseguro que se va a resolver. Creo que tienes que confiar más. De hecho, me tatué la palabra confía hace como 5 años. Entonces, bueno, siempre me lo recuerdo. Todo se va a alinear. La vida es mucho más que lo que tú crees que es. La vida es expansión, sigue, es inmensa. Así que sé valiente. Tú puedes. Si lo estás atravesando, tú puedes. Al otro lado hay cosas increíbles esperando por ti. Y estoy muy orgullosa de ti. Y hay que celebrarnos eso.
Mi Ale, creo que somos la generación en donde muchos son hijos, son porque yo no, de padres que hicieron empresa, de padres que también rompieron de pronto con lo que venían de quienes son nuestros abuelos y que no quieren esa empresa, que no quieren ese legado, que no quieren continuar con ese camino y que necesitan un consejo para soltar y afrontar esa situación. ¿Qué les compartirías a ellos? Bueno, primero pienso que eso es un regalo, porque de verdad que no todo el mundo tiene el privilegio de recibir un legado y así lo veo yo, porque es lo que alguien más construyó y cómo lo puedes conseguir tú. Creo que hay que revisar muy bien si uno quiere y siento que hay demasiadas cosas buenas para sacarle provecho, pero también pienso que es muy importante apagar todo ese ruido exterior, apagar esas expectativas, apagar lo que dice el mundo y escuchar lo que quieres tú. Y la gente no se conoce, la gente no sabe lo que quiere, que le gustan, que es bueno, entonces así cualquier cosa le sirve. Entonces cada que uno se enfoca en hacer un trabajo interior y en descubrir sus talentos, sus pasiones, a qué le quiere invertir su energía, yo digo que por ahí es, porque si de algo estoy convencida es que no se trata de vivir el guión que alguien más escribió por ti. Tú mismo construyes tu guión con lo que tú quieres. Y por ejemplo, yo no me arrepiento de lo que yo viví, lo agradezco un montón, pero hasta el punto en el que tenía que estar, yo ya pues pasé la página. Entonces, esa es mi recomendación, escuchar verdaderamente qué quieres, porque muchas veces deciden por nosotros. Y bueno, pueden salir cosas maravillosas como yo las tuve, pero en algún punto tu alma te va a responder. Yo no creo que ya esté el guión escrito como que es que tiene que ser por ahí y tampoco pienso que deba ser pensando en un tema monetario. Yo siempre he sido full em, a favor de hacer lo que te haga feliz y estoy convencida de que de esa forma vas a lograr hacer dinero, no al revés. No es que porque da plata, no. ¿Qué tal uno ahí con plata y infeliz toda la vida? Entonces, bueno, ese es mi consejo, mucha valentía, con mucho agradecimiento, honrando mucho realmente lo que ha sido ese legado, porque también es de nuestros antepasados, de su trabajo, de su esfuerzo, ni siquiera desde el rechazo, sino lo agradezco tanto, pero ese no es mi camino y así será. Pues creo que a eso vinimos, cada uno a escribir su propia historia. Ale, gracias por estar aquí, por compartir tu historia, por alinearte tanto a algo que también me disfruto mucho y es el ser. Yo creo que hoy en día la gente habla mucho de vivir y disfrutarnos un mundo diferente y eso lo podemos lograr si hacemos el trabajo que a cada uno nos corresponde. Total. Entonces, de verdad, mil Gracias a ti, gracias. Pedro, te felicito. Estoy demasiado feliz por este proyecto. Sé que va a ser inmenso. Qué lindo que le hagas caso a tus sueños, a lo que te está diciendo ahí hace rato. Es por aquí, es por aquí. Me alegra demasiado ser la primera. Espero que venga muchísima gente más y que pueda Así seguir va a ser. tocando las vidas porque me compartiste ahí un poquito de lo que se viene. De Y los wow, invitados, wow, wow, promete. tenemos que seguir todos súper conectados. Una de las cosas que más me pregunté fue cómo quería cerrar cada capítulo. Soy una persona que ama escribir y decidí escribir algo muy especial para el cierre de cada capítulo y se los voy a leer. Soltar también es un acto de amor, amor propio y amor por lo que fuimos, y amor por lo que estamos listos para hacer, porque a veces lo que más nos costó construir también es lo que más nos cuesta dejar ir. Nos vamos a encontrar cada 15 días, todos los jueves, con un capítulo nuevo. Esta es nuestra primera temporada, tenemos invitados increíbles y bueno, espero que se conecten y que estén siempre los jueves con nosotros para que puedan descubrir lo que hay dentro de cada uno de ustedes.